Todo comenzó con un hallazgo que nunca debimos hacer, una isla que no existía en los mapas, ruinas más antiguas que la humanidad y algo que nos observaba desde la oscuridad. Ahora sé la verdad, pero nadie debe escucharla. El agua golpeaba con furia el casco del helicóptero mientras atravesábamos la tormenta. Me llamo Ethan Kane. Durante años serví en operaciones encubiertas del ejército, realizando misiones en lugares a donde nadie debería ir. Después de mi retiro, la Fundación Némesis me reclutó para trabajos más inusuales. Se especializaban en investigar anomalías, fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar. Y ahora, estábamos de camino a una isla que no debería existir. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Hace 6 meses, los satélites detectaron una nueva masa de tierra en medio del Pacífico. Su aparición fue repentina, como si hubiera estado oculta todo este tiempo o, peor aún, como si hubiera surgido de la nada. Ningún mapa la registraba, y las imágenes satelitales mostraban algo aún más inquietante, a pesar de ser geológicamente nueva, presentaba estructuras antiguas. Ruinas que no deberían estar allí. La Fundación reunió un equipo para investigarla, científicos, arqueólogos y un puñado de militares como yo para brindar seguridad. Oficialmente, éramos un equipo de exploración geológica. Extraoficialmente estábamos preparados para cualquier cosa. O eso creíamos. Miré a mis compañeros. Collins, el geólogo, revisaba sus instrumentos con expresión tensa. Sabía que lo que íbamos a encontrar allí desafiaría cualquier explicación racional. Junto a él, la doctora Moreno, arqueóloga y experta en lenguas antiguas, repasaba notas en su libreta. Sus dedos temblaban levemente. Frente a mí, ajustando su rifle, estaba Lenz, otro soldado. Un tipo callado, pero eficiente. Como yo, no estaba allí para hacer preguntas, solo para mantenerlos con vida. El piloto anunció que estábamos descendiendo. La tormenta había cesado. Miré hacia abajo. A través de la bruma, apareció la costa, una franja de arena negra rodeada por un denso muro de vegetación. La isla era más grande de lo que imaginaba, con montañas que se elevaban en la distancia y ríos que serpenteaban entre la jungla. Pero lo que más llamaba la atención era una estructura en el centro, visible incluso desde el aire, una inmensa construcción de piedra negra, parcialmente oculta por la maleza. Un templo. El helicóptero tocó tierra y rápidamente aseguramos el perímetro. El aire era espeso, cargado de un olor metálico que no podía identificar. Mientras Collins recogía muestras del suelo, se arrodilló y dijo para sí mismo, «Basalto, esto es nuevo. La isla es reciente, pero estas piedras son antiguas». Sus palabras me pusieron en alerta. Nada tenía sentido. La selva nos tragó mientras íbamos hacia el templo. Avanzábamos en fila, con Lenz y yo cubriendo los flancos mientras científicos seguían en el centro, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Harris, el piloto, nos acompañaba. El suelo bajo nuestros pies estaba compuesto de roca volcánica oscura, pero a medida que avanzábamos, empezaron a aparecer piedras diferentes, fragmentos de estructuras derrumbadas, columnas con inscripciones indescifrables, pedazos de estatuas cuyos rostros habían sido erosionados por el tiempo. La civilización que había construido el templo no era un mito. Había sido real. Y algo la había borrado de la historia. Moreno se detuvo junto a un muro parcialmente derrumbado. Pasó la mano por su superficie, retirando la humedad y la suciedad para revelar un grabado, una figura humanoide, pero con proporciones deformes. Sus ojos eran enormes, su cráneo alargado se abría en placas como pétalos de una flor, y sus extremidades eran filamentos enredados que parecían vibrar con vida. Frente a la criatura, había un grupo de figuras humanas postradas en el suelo. «Es un culto», dijo la arqueóloga. «Estas personas lo adoraban». «O lo temían», corrigió Collins, sin apartar la mirada del grabado. «Si lo temían, ¿por qué hicieron un templo para él?», pregunté. No respondió. Seguimos adelante, avanzando entre las ruinas dispersas. La jungla parecía tragarse el pasado, enredando las estructuras con raíces gruesas y vegetación densa. A cada paso,
La sensación de ser observados se intensificaba. No era paranoia. Algo estaba allí, en los árboles, entre las sombras. Moviéndose sin hacer ruido. Lenz lo notó primero. Levantó el puño en señal de alto y todos nos detuvimos. Escuchamos. Nada. Nos giramos lentamente, con los rifles listos. No vimos nada. Pero algo estaba allí. El geólogo tragó saliva. Esto no es normal. Un crujido a nuestras espaldas. Nos giramos de golpe. Solo vimos árboles. Otro crujido, esta vez más cerca. Muéstrate, gruñó mi compañero, apuntando su arma a la vegetación. Nada. Y entonces, lo vimos. No estaba escondido, ni estaba acechando. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado. Apenas a unos metros de nosotros, de pie entre dos troncos nudosos, había una figura alta, casi humana. Su piel parecía de piedra pulida, pero se movía con fluidez, con una elegancia antinatural. No tenía boca. No tenía nariz. Solo dos ojos hundidos en la sombra de su cráneo alargado. Nos miraba, pero de alguna manera sentíamos que no necesitaba ojos para vernos. El piloto dijo una maldición entre dientes. La criatura inclinó la cabeza, como un animal curioso. Y entonces habló. No con palabras. Con un eco en nuestra mente. Un pensamiento que no era nuestro. ¿Por qué han despertado al profeta? No supe qué responder. Nadie supo. Lenz actuó sin pensar, disparó. La criatura se desvaneció antes de que la bala la alcanzara. No saltó. No corrió. Simplemente dejó de estar allí, como si la realidad la hubiera borrado. El eco de su voz permaneció en nuestras cabezas. El profeta ya está despierto. Entonces, la selva cobró vida. Algo se movía en todas direcciones. Sombras deslizándose entre los árboles. Ojos que brillaban en la penumbra. Murmullos sin origen. Nos rodeaban. No esperé más. Corran, grité. Nos lanzamos a la carrera, esquivando raíces y ramas que parecían intentar atraparnos. El suelo se volvió irregular, obligándonos a saltar sobre piedras resbaladizas y zanjas ocultas. Los murmullos se intensificaron, como una multitud hablando justo detrás de nosotros. Harris tropezó. Mi compañero lo agarró del brazo antes de que cayera por completo y lo arrastró de vuelta al camino. Collins jadeaba, sin aliento, pero no se detenía. La jungla se cerraba alrededor de nosotros, oscureciéndose. Y entonces, la vimos. Frente a nosotros, bloqueando nuestro paso, estaba la estatua. Pero no era solo una estatua. Sus grietas respiraban. Y sus ojos, esos ojos vacíos de piedra, parpadearon. Corrimos. La selva se cerraba a nuestro alrededor, el follaje enredándose como un nudo vivo que intentaba engullirnos. Corríamos sin pensar, sin un rumbo claro, solo huyendo de aquello que nos acechaba en las sombras. Mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza, me costaba respirar. Sentía que algo nos empujaba, como si el mismo aire detrás de nosotros estuviera cargado de intenciones. No me atrevía a mirar atrás. Mi compañero lideraba la carrera con el piloto pisándole los talones, ambos militares acostumbrados a moverse en territorio hostil. El geólogo jadeaba a mi izquierda, con pasos torpes, tropezaba con las raíces. La arqueóloga se aferraba a su libreta como si fuera un amuleto, su rostro tenso, la mente atrapada en un pánico que iba más allá de lo físico. De pronto, el suelo cedió bajo nuestros pies. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. El aire se escapó de mis pulmones cuando caímos por una pendiente rocosa. Mi cuerpo rodó entre piedras afiladas y tierra húmeda, la gravedad me arrastraba sin control hasta que mi espalda chocó contra algo sólido. Un golpe seco y luego quietud. Un zumbido sordo retumbaba en mi cabeza. Mi visión era un caos de imágenes borrosas, sombras agitándose,
movimientos que no lograba distinguir. Respire y mire el entorno. Habíamos caído en una especie de hondonada, un claro abierto en medio de la selva, donde la luz se filtraba en haces enfermizos. A nuestro alrededor, grandes bloques de piedra negra emergían del suelo como dientes viejos y podridos. Eran restos de una estructura, un círculo monolítico olvidado por el tiempo. Moreno jadeó asustada, Dios. Y en su centro, la estatua, o lo que quedaba de ella. Sus grietas pulsaban como venas, su superficie temblaba con una energía imposible. No se movía, pero estaba despierta. Entonces lo escuchamos. Un sonido húmedo, arrastrado, como carne deslizándose sobre piedra. Y de las sombras del claro, surgió una figura. Su piel translúcida parecía brillar con una luz interna, sus ojos eran pozos vacíos de insondable profundidad. Se movía con torpeza, como si aún estuviera aprendiendo a controlar su cuerpo. Pero su presencia era lo que más nos asustaba. No era solo su aspecto, era su existencia. Su sola presencia hacía que el aire fuera denso, pesado, como si el mundo luchara por sostener algo que no debía estar aquí. Nos miró. No con ojos. Con algo más profundo. Y habló directamente a nuestro pensamiento. No debieron venir. La voz en nuestras mentes era imposible de ignorar, cada palabra era una invasión en nuestros pensamientos. Lenz levantó su rifle, pero no disparó. La criatura inclinó la cabeza, observándonos con una mezcla de curiosidad y lástima. Él no debe despertar. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿El profeta?, dije. El ser no respondió. No necesitó hacerlo. Un nuevo sonido emergió de la maleza, un gemido inhumano que erizó cada fibra de mi ser. Algo más se acercaba. Collins dijo una maldición cuando vio la segunda figura. Era parecida a la primera, pero no igual. Su piel no brillaba. Su cuerpo estaba seco y resquebrajado, como si hubiera sido abandonado a la intemperie durante siglos. Sus movimientos eran erráticos, espasmódicos, como si cada paso le costara un dolor indescriptible. Sus facciones estaban congeladas en una mueca de sufrimiento. Y se dirigía hacia nosotros. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la primera criatura se interpuso en su camino. No hubo advertencias. Solo ataque. El ser translúcido se lanzó sobre la figura erosionada, y su espalda se abrió en filamentos afilados que desgarraron la carne de su oponente. El sonido de piel y hueso desgarrándose llenó el aire, junto con un rugido de dolor. Nos quedamos paralizados. No sabíamos qué estábamos presenciando. Una pelea. Un juicio. Un sacrificio. La arqueóloga temblaba. Nos está protegiendo, pero yo no estaba seguro. El combate fue brutal y rápido. La criatura vieja no tuvo oportunidad. Los filamentos se hundieron en su carne, rompiéndola en pedazos, hasta que solo quedaron fragmentos secos de lo que alguna vez fue. Y cuando terminó, la criatura vencedora se giró hacia nosotros. No se acercó. Solo nos observó. Y en nuestra mente, sus palabras sonaron. Huyan. No preguntamos por qué. Simplemente corrimos. Corríamos sin descanso, cada zancada impulsada por el instinto de supervivencia. La jungla era un laberinto viviente, con troncos deformes y lianas gruesas que nos golpeaban el rostro y los brazos mientras nos abríamos paso a ciegas. No importaba el rumbo, solo alejarse de aquel claro, de aquella criatura y de algo que apenas habíamos empezado a comprender. El suelo era traicionero, con raíces escondidas bajo la maleza y piedras sueltas que amenazaban con hacernos caer. Collins tropezó, soltando un jadeo de dolor cuando su rodilla chocó contra una roca afilada, pero no se detuvo. Los árboles parecían cambiar a nuestro alrededor. Antes, la vegetación era densa, pero había espacios, caminos naturales que nos permitían avanzar. Ahora, las ramas se entrelazaban en ángulos imposibles, los troncos se curvaban como si estuvieran doblándose para cerrarnos el paso. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. La isla estaba cambiando. O peor aún, nos estaba guiando.
La luz del sol se desvaneció rápidamente, sumiéndonos en una penumbra irreal. Miré mi reloj instintivamente, pero la pantalla digital parpadeaba con caracteres erráticos, como si el tiempo mismo estuviera distorsionándose. Sabía que no habíamos estado corriendo tanto tiempo, pero la oscuridad avanzaba demasiado rápido. Moreno jadeó detrás de mí, su voz entrecortada por la falta de aire. «No puede ser de noche tan pronto». Nadie respondió. No había respuesta lógica para lo que estaba ocurriendo. Harris se detuvo en seco, su respiración agitada. «No podemos seguir corriendo a ciegas. Vamos a perdernos más de lo que ya estamos». Me obligué a detenerme, aunque cada célula de mi cuerpo me decía que siguiera moviéndome. Lenz se apoyó contra un árbol, su rifle aún aferrado con fuerza en sus manos. Collins presionaba su pierna herida, su rostro pálido por el dolor. La arqueóloga se frotaba las sienes, como si intentara bloquear el eco de aquella voz que aún sonaba en nuestras mentes. El silencio era absoluto. Un silencio antinatural. No había insectos, ni hojas crujiendo bajo pequeños animales, ni el rumor del viento. Era como si la isla misma estuviera conteniendo la respiración. «Algo nos está observando», dijo el geólogo. Mi compañero maldijo en voz baja y encendió la linterna de su rifle. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando troncos retorcidos y helechos agitados por un viento inexistente. Nada más. «Tenemos que encontrar un refugio», dije en voz baja, esforzándome por mantener la calma. «No podemos seguir corriendo sin un plan». El piloto asintió. «Podemos atrincherarnos en un punto alto, tal vez subir a los árboles o encontrar alguna formación rocosa». Moreno negó con la cabeza. «No podemos quedarnos a la intemperie. No con eso suelto». Lenz giró la linterna en todas direcciones, su mandíbula apretada con tensión. «No veo ninguna cueva ni nada que podamos usar como refugio. Tal vez deberíamos». Se detuvo de golpe. Su luz había iluminado algo más adelante. Un muro de piedra negra, cubierto de musgo y raíces. Collins entrecerró los ojos, esforzándose por distinguir los detalles en la penumbra. ¿Otra ruina? No lo sé, dije, avanzando con cautela. Pero es lo único que tenemos. Nos acercamos lentamente, con las armas listas. El muro era más grande de lo que parecía al principio, extendiéndose a ambos lados en la oscuridad. Era parte de una estructura mayor, un edificio derrumbado o tal vez un pasillo de una ciudad. Había símbolos grabados en la roca, similares a los que habíamos visto, aunque estos parecían más erosionados, desgastados por el tiempo. Harris recorrió la pared con las manos hasta que encontró una abertura. «Aquí. Parece que podemos entrar». La grieta en la piedra era lo suficientemente ancha como para que pasáramos uno por uno. Mi compañero entró primero, con su linterna apuntando en todas direcciones. Luego los científicos, seguidos por el piloto. Yo fui el último, asegurándome de que no nos estuvieran siguiendo. El interior era estrecho, con pasillos angostos donde el aire era más frío. No era una cueva natural. Era un pasadizo artificial, parte de un complejo más grande. Y entonces, el sonido regresó. No desde fuera. Desde dentro. Un goteo rítmico, como agua cayendo sobre la piedra. Un eco hueco que reverberaba a lo largo del túnel. La arqueóloga tragó saliva. No estamos solos. Me adelanté junto a Lenz, moviéndonos con lentitud. La linterna iluminó un espacio más amplio, una especie de cámara en ruinas donde el techo había caído parcialmente. Trozos de piedra negra estaban esparcidos por el suelo, y en el centro. Algo colgaba del techo. Un cuerpo. No, no un cuerpo. Algo que alguna vez fue un cuerpo. Su piel se había fusionado con la roca, su carne convertida en un material similar al basalto, como si el tiempo lo hubiera petrificado mientras aún estaba vivo. Su boca estaba abierta en un grito eterno. El geólogo dio un paso atrás, con una mueca de repulsión. El goteo continuó. Pero no venía del cadáver. Venía de más adelante.
Mi compañero apuntó su luz al fondo de la cámara. Había más cuerpos. Decenas, tal vez cientos. Collins fue el primero en romper el silencio, su voz temblaba. Esto no es una ruina, es un mausoleo. Su linterna recorría las paredes de la cámara, iluminando los cuerpos atrapados en la roca. Algunos aún conservaban rasgos humanos, aunque deformados, como si hubieran estado a medio camino entre ser otra cosa. Otros eran apenas fragmentos, torsos fundidos con el techo, rostros que emergían de la piedra como si hubieran intentado gritar en el último momento. El goteo continuaba. Rítmico. Hipnótico. El piloto tragó saliva, su mano temblaba en la culata de su arma. Hay algo aquí dentro. Lenz avanzó lentamente, su rifle apuntando al fondo de la cámara. Su linterna recorrió los cadáveres fusionados con la piedra hasta que se detuvo en una de las figuras. Y entonces, lo vimos. Uno de los cuerpos se movió. Al principio fue sutil, apenas un estremecimiento en la piel endurecida. Luego, un espasmo repentino en uno de sus brazos. Unos dedos petrificados se crisparon, arañando la roca que lo retenía. El geólogo dio un paso atrás con una maldición ahogada. No puede estar vivo. Pero lo estaba. O algo dentro de él lo estaba. El movimiento se propagó por la cámara como una enfermedad. Primero uno, luego otro. Uno de los rostros atrapados en la pared abrió la boca con un sonido seco, sin aire. Otro cuerpo, más adelante, giró lentamente la cabeza en nuestra dirección, con ojos blanquecinos que brillaban con un resplandor enfermizo. La arqueóloga dejó escapar un sollozo ahogado. Dios, ¿qué es esto? Los cuerpos estaban atrapados entre dos estados. Sus músculos se tensaron, sus huesos crujieron dentro de la piedra como si intentaran liberarse de una prisión que llevaba siglos reteniéndolos. El goteo cesó. Un silencio absoluto llenó la cámara. Y entonces algo descendió del techo. Al principio, no lo vimos claramente. Fue solo una sombra que se deslizó entre los cuerpos petrificados, moviéndose de una manera imposible, como si no tuviera una forma definida. Era algo entre la niebla y la carne, algo que vibraba con cada parpadeo de nuestras linternas, como si nuestra percepción no pudiera atraparlo por completo. Pero entonces se detuvo. Y lo vimos. No era una criatura como las anteriores. Era algo más antiguo, más grande, más real. Su piel era oscura y semitranslúcida, pero su interior se movía, como si estuviera lleno de algo que no podía quedarse quieto. No tenía ojos. No tenía boca. Pero sabía que estábamos allí. Y cuando habló en nuestras mentes, sentí que algo dentro de mí se rompía. La carne recuerda. Mi visión se nubló. Mi cuerpo dejó de responder. Y de repente, ya no estaba en la cámara. No estaba en la isla. Estaba en otro lugar. Las imágenes invadieron mi mente como una corriente violenta, arrancándome de la realidad. Vi torres de piedra negra elevándose hacia un cielo sin estrellas. Vi océanos que no eran de agua, sino de algo más denso, algo vivo, algo que latía con un ritmo enfermizo. Vi figuras altas y esbeltas caminando en la bruma, sus cuerpos vibraban con una energía que la humanidad jamás comprendería. Y vi al profeta. No como una estatua. No como un dios. Lo vi como lo que realmente era. Un ser que no pertenecía a nuestra realidad. Algo que existía en los límites de la percepción humana, algo que había sido encerrado en esta isla por aquellos que lo adoraban y lo temían a la vez. Y ahora estaba libre. La visión se desvaneció con un golpe brutal en mi pecho. Mi espalda chocó contra la piedra fría, y la cámara volvió a aparecer a mi alrededor. La criatura se había movido. Ahora estaba más cerca. Y en mi brazo había algo. Mi piel se había oscurecido en un pequeño punto, como una mancha que vibraba al mismo ritmo que aquella cosa. No fui el único en notarlo. Moreno ahogó un grito. Collins tenía lo mismo en su cuello. Harris en su mano. Mi compañero en su rostro. Nos había marcado.
Y su voz volvió a sonar en nuestras mentes. La carne recuerda. Y entonces desapareció. El peso de su presencia se desvaneció, y los cuerpos petrificados dejaron de moverse. Salimos de aquella cámara maldita con la piel aún ardiendo, la marca vibrando con un pulso propio. No hablamos, no teníamos fuerzas para hacerlo, solo caminamos en silencio por los estrechos pasadizos de piedra negra, iluminados por las linternas temblorosas que apenas disipaban la oscuridad. El aire dentro del túnel era pesado, espeso como si estuviéramos respirando algo más que oxígeno, algo antiguo. El pasillo comenzó a ensancharse hasta que desembocamos en lo que parecía ser la salida de las ruinas, una abertura irregular en la piedra que daba paso nuevamente a la jungla, pero esta no era la misma de antes. La vegetación estaba deformada, los troncos de los árboles eran gruesos y nudosos, como si hubieran crecido en espiral sobre sí mismos, sus hojas vibraban levemente sin que soplara viento alguno. Nos detuvimos un instante, tratando de decidir qué hacer, pero el crujido de algo moviéndose en la maleza nos obligó a seguir adelante. Lenz tomó la delantera, moviéndose con el rifle listo mientras avanzábamos entre raíces que parecían moverse ligeramente bajo nuestros pies. No sabíamos si era la fatiga, el miedo o la marca en nuestra piel alterando nuestros sentidos, pero todo en la isla parecía distinto. Los colores eran más intensos, los sonidos más nítidos, la sensación de ser observados era constante. El geólogo se frotaba la nuca con la mano temblorosa, su respiración acelerada, como si sintiera algo que el resto aún no percibía. «Esto no es real», dijo con la voz rota. «Si lo es», respondió la arqueóloga, sin mirarlo. «Y por eso es peor». No tuve tiempo de preguntar a qué se refería, porque en ese momento emergimos de la jungla y vimos lo imposible. Frente a nosotros, oculta entre la maleza y parcialmente devorada por la selva, había una aldea. Casas de piedra oscura y techos derrumbados se extendían en un patrón circular, caminos cubiertos de musgo y enredaderas crecían entre los restos de lo que alguna vez fue un asentamiento humano. Había escalinatas que no llevaban a ninguna parte, pilares partidos a la mitad, pequeños santuarios con figuras erosionadas que parecían observarnos en silencio. El piloto dio un paso adelante, observando el lugar con incredulidad. Esto no estaba aquí cuando llegamos. Tal vez no lo vimos, dijo mi compañero, pero su tono indicaba que ni él creía en sus propias palabras. O tal vez no estaba lista para mostrarse, dijo Moreno, avanzando lentamente entre las casas derruidas. La seguimos, moviéndonos con cautela mientras el eco de nuestros pasos sonaba en la aldea abandonada. Todo estaba en ruinas, pero había algo inquietante en la disposición de las estructuras, en la manera en que el musgo cubría algunas partes y dejaba otras intactas, como si alguien o algo hubiera limpiado ciertos puntos a propósito. Collins se detuvo junto a lo que parecía haber sido una plaza central y se inclinó para tocar el suelo. Estas marcas, su voz era apenas un hilo mientras trazaba con los dedos las líneas talladas en la roca. No son solo decorativas, parecen una advertencia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando escuchamos el sonido. No venía de la selva. Venía de la aldea. Lenz giró en seco, levantó su rifle. ¿Quién está ahí? El sonido continuó, entrecortado, casi como si alguien intentara hablar, pero no recordara cómo hacerlo. Y entonces, de entre las casas en ruinas, comenzaron a aparecer. Eran figuras humanas o lo que quedaba de ellas. Sus cuerpos estaban secos y marchitos, como cadáveres abandonados al sol durante siglos, sus ojos hundidos en cuencas vacías, su piel adherida a los huesos como un pergamino arrugado. Caminaban con movimientos lentos y erráticos, algunos tambaleándose sobre piernas débiles, otros arrastrándose con los brazos estirados como si intentaran alcanzar algo que habían olvidado. Nos quedamos inmóviles, incapaces de reaccionar. Collins se aferró a mi brazo con fuerza, su piel helada. No pueden estar vivos. Y, sin embargo, lo estaban. Uno de ellos levantó el rostro y trató de hablar. Su mandíbula se movió, pero de su boca solo salió un sonido seco, un eco de lo que alguna vez fue voz humana. Moreno retrocedió con una expresión de pavor. Son los habitantes, los adoradores del profeta. Sus pechos subían y bajaban de manera desigual, como si sus cuerpos recordaran cómo hacerlo, pero hubieran olvidado por qué. Sus dedos se movían lentamente,
como buscando algo que habían perdido hace mucho tiempo. No parecían agresivos, pero su sola existencia era un error en la realidad. Uno de ellos dio un paso más cerca. Harris reaccionó instintivamente y levantó su arma. Atrás. Los seres no se detuvieron. Disparó. El estruendo del rifle rompió el silencio de la aldea, y la bala atravesó el cráneo del cadáver más cercano. La figura se tambaleó por un segundo, pero no cayó. Se quedó de pie. Giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Y entonces sonrió. Su rostro marchito se estiró en una expresión imposible, una mueca grotesca que no transmitía felicidad ni malicia, sino algo peor. Algo que no pertenecía a este mundo. Y luego, todos sonrieron. Cientos de rostros marchitos torcidos en una sonrisa antinatural. El sonido se convirtió en un canto. Un canto en un idioma que no deberíamos entender, pero entendimos. Porque la carne recuerda. Corríamos sin detenernos, sin pensar, sin siquiera sentir el dolor en nuestras piernas ni el ardor en nuestros pulmones. La selva era un borrón de sombras y hojas que se cerraban a nuestro alrededor, los troncos nudosos y las raíces traicioneras parecían moverse bajo nuestros pies como si intentaran atraparnos. Detrás de nosotros, la aldea seguía en silencio, pero el eco de aquellas sonrisas seguía grabado en nuestras mentes. Mi compañero lideraba la carrera con su rifle apretado en las manos, su linterna temblaba con cada zancada, Harris y Collins lo seguían de cerca, ambos jadeando, con el miedo dibujado en sus rostros. Moreno estaba a mi lado, corriendo con la mirada fija en el suelo, sus labios murmuraban algo, tal vez una oración, tal vez un intento desesperado de convencerse de que aún podíamos salir de esto, pero en el fondo, todos sabíamos la verdad, la isla nos estaba atrapando, no con cadenas ni muros, sino con algo mucho peor. El aire se volvió más denso, más pesado, como si estuviéramos corriendo a través de agua espesa, mis movimientos se hicieron más torpes, mis pasos más lentos, hasta que de pronto me di cuenta de que algo no encajaba. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Lenz seguía adelante, su linterna iluminaba el camino, pero reconocí los árboles retorcidos a nuestro alrededor, las mismas ramas nudosas, el mismo musgo en las rocas. Habíamos pasado por aquí antes. Me detuve en seco, con el corazón en la garganta, y el resto del grupo casi chocó contra mí. ¿Qué haces? Tenemos que seguir, gruñó el piloto, pero levanté la mano en señal de alto. Miré alrededor, tratando de calmar mi respiración, tratando de encontrar una explicación lógica. La jungla parecía la misma, pero había pequeños detalles que confirmaban mis sospechas, la misma piedra agrietada cubierta de líquenes, la misma raíz retorcida saliendo de la tierra como una garra, el mismo árbol caído con su corteza rasgada. Estamos atrapados, dije en voz baja, pero todos lo entendieron al instante. Mi compañero giró sobre sus talones, mirando el área con su linterna, su mandíbula tensa. No es posible, hemos estado corriendo en línea recta. ¿Y si la isla no sigue las mismas reglas?, dijo la arqueóloga, abrazándose a sí misma, su voz apenas un hilo de desesperación. ¿Y si no nos movemos en la dirección que creemos? El geólogo se dejó caer sobre una roca, sus manos temblaban visiblemente. ¿Estás diciendo que el lugar nos está manipulando? No el lugar, dije, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Él. Nadie necesitó preguntar a quién me refería. El profeta ya estaba despierto. El piloto golpeó el tronco de un árbol con el puño, frustrado. ¿Mierda? Si seguimos en círculos, nunca llegaremos a la costa. Tal vez si seguimos otra ruta, intentó decir Collins, pero Moreno negó con la cabeza rápidamente. No se trata de la ruta, se trata del tiempo. Todos la miramos, sin comprender. Ella tragó saliva y continuó con voz tensa. Si realmente estamos atrapados, si la isla nos está manipulando, entonces no solo es el espacio el que está fallando, sino también el tiempo. Un escalofrío recorrió al grupo, la idea era demasiado absurda, demasiado imposible, pero después de lo que habíamos visto, después de lo que habíamos sentido, nada era imposible en este maldito lugar. Lenz apretó los dientes. ¿Quieres decir que estamos en un bucle?
Ella asintió lentamente. No estamos caminando en círculos, estamos volviendo al mismo momento una y otra vez. El silencio que siguió fue espeso, como el aire en la jungla. Me pasé una mano por el rostro, sintiendo la piel arder justo donde la marca vibraba bajo la superficie. ¿Cómo salimos de esto? El geólogo miró el suelo, con el ceño fruncido. Si el espacio y el tiempo se están doblando, tal vez no tenemos que movernos. Mi compañero soltó una risa corta, sin humor. ¿Te estás escuchando? ¿Quieres que nos quedemos quietos y esperemos que la maldita isla decida soltarnos? Él negó con la cabeza. No, lo que quiero decir es que, si seguimos avanzando, solo reforzamos el ciclo. Tal vez lo que tenemos que hacer es romperlo. Moreno miró a su alrededor, sus ojos recorrían la jungla con una expresión de concentración. Hay algo que estamos pasando por alto, algo que nos está anclando al mismo punto en el tiempo. Si lo encontramos y lo destruimos, podríamos romper el ciclo. El piloto suspiró pesadamente. ¿Y cómo diablos encontramos algo que ni siquiera sabemos qué es? Entonces, lo escuchamos. Un latido. No era el de nuestros corazones. Era más profundo, más grande, como si viniera de las entrañas mismas de la isla. El sonido no venía de un solo punto, sino de todas partes. Y de repente, comprendí. Es el templo. Todos me miraron. El templo es el punto central, la raíz de todo esto. Si volvemos allí, tal vez podamos cortar la conexión. La arqueóloga dudó. ¿Y si solo nos acercamos más a él? ¿Y si nos atrapa por completo? El camino de regreso al templo fue como avanzar a través de un sueño febril. La selva se retorcía a nuestro alrededor como si estuviera viva, los árboles parecían cambiar de posición cuando no mirábamos, las sombras se alargaban con formas imposibles, la realidad misma era frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. La vibración en nuestras marcas se intensificó con cada paso, no dolía exactamente, pero era una sensación invasiva, como si algo dentro de nuestra carne tratara de recordar su propósito. El aire estaba denso, cargado de electricidad, con un sonido constante, no era viento ni hojas agitándose, era algo más, algo inteligente. El latido de la isla se hacía más fuerte. Las ruinas del templo aparecieron de pronto entre la vegetación, como si siempre hubieran estado ahí, esperándonos. La estructura de piedra negra parecía aún más imponente bajo la luz enfermiza de la luna. Sus muros tallados con figuras imposibles parecían moverse ligeramente si los mirabas demasiado tiempo. En la entrada, la enorme grieta que conducía al interior parecía una boca abierta en un grito silencioso. Nos detuvimos a pocos metros, todos sintiendo lo mismo, un peso en el pecho, una presión en la mente, como si una presencia nos estuviera aplastando con su mera existencia. Y entonces, la voz habló. Fue un pensamiento ajeno incrustándose en nuestras mentes. La carne despierta. Cerré los ojos por un instante y mi mundo desapareció. En el centro de todo, lo vi a él. El profeta, ahora estaba despierto. Y nos había estado esperando. Abrí los ojos y me tambaleé hacia atrás, el templo seguía frente a mí, pero algo había cambiado, sus muros parecían más oscuros, más altos, más antiguos. Miré a los demás y supe que ellos también lo habían visto. La carne recuerda. Quería que entendiéramos, que recordáramos lo que fuimos. La voz sonó de nuevo, cada palabra era como una garra en el interior de nuestros cráneos. No son los primeros. Vi imágenes destrozadas en mi mente, fragmentos de civilizaciones que habían llegado antes que nosotros, exploradores, soldados, científicos, todos atrapados en la misma trampa, todos marcados, todos convertidos en algo más. Y entonces lo comprendí. La isla nunca había estado oculta, solo había sido olvidada. Y cada vez que alguien la encontraba, el ciclo comenzaba de nuevo. La carne es el canal. Miré mi brazo, la marca vibraba, se expandía lentamente, no era solo un símbolo, no era solo una cicatriz, era un portal. El profeta no estaba completamente, pero si la marca crecía, si tomaba suficiente de nosotros, lo estaría. Mi compañero lo entendió al mismo tiempo que yo, y sin dudarlo, levantó su cuchillo y lo hundió en su piel, cortando la marca de su rostro con un gruñido de dolor. Su líquido goteó sobre la piedra,
pero la vibración se detuvo en su cuerpo. «Tenemos que cortarlas», gritó con la mandíbula apretada. El geólogo miró su cuello con una mezcla de miedo y determinación. La arqueóloga vaciló solo un segundo antes de sacar su propio cuchillo. Yo no dudé. El dolor fue como un incendio recorriendo mi brazo, pero no me detuve hasta que la marca se desprendió como un trozo de carne, la arrojé al suelo y la vi retorcerse, como si intentara aferrarse a algo antes de desvanecerse. Uno a uno, hicimos lo mismo. La voz del profeta rugió en nuestras mentes con furia. Rechazan el don. El suelo temblaba bajo nuestros pies, las piedras del templo vibraban con una fuerza primigenia que parecía emanar desde sus cimientos más profundos, la jungla rugía a nuestro alrededor con un estruendo que no venía del viento ni de los árboles, sino de algo mucho más antiguo, algo que se removía en la oscuridad, algo a lo que acabábamos de desafiar. Un estruendo en la profundidad del templo nos obligó a reaccionar, algo se movía en el interior, un sonido pesado, arrastrado, como si una masa colosal estuviera despertando de un letargo milenario. Cada latido del suelo se sincronizaba con un eco en nuestra mente, un sonido sin palabras, una presencia que nos rodeaba sin necesidad de tocar nuestros cuerpos. «Tenemos que irnos», gruñó mi compañero, pero no di un solo paso. Algo dentro de mí se negaba a huir sin entender primero qué estaba pasando. Habíamos visto demasiado, habíamos sentido demasiado, y una parte de mí sabía que escapar no sería suficiente, que mientras no comprendiéramos que era realmente el profeta, no podríamos detenerlo. «Si nos vamos ahora, esto no terminará», dije en voz baja, y todos me miraron como si estuviera loco. Tal vez lo estaba. «No podemos luchar contra algo que no podemos comprender», replicó el piloto con la mandíbula apretada, pero Moreno alzó la cabeza de golpe. «Sí podemos», dijo, «si sabemos lo que realmente quiere». El silencio cayó sobre nosotros por un instante, aunque la isla seguía rugiendo a nuestro alrededor. Nos miramos unos a otros y supimos que había una verdad que aún no habíamos descubierto, una pieza del rompecabezas que nos faltaba para entender por qué estábamos allí, porque la isla nos había elegido, porque habíamos visto lo que vimos. «Nos está usando», continuó ella, su voz era apenas un hilo. «No solo quiere despertar, necesita que lo traigamos de vuelta». Collins frunció el ceño, su respiración aún estaba agitada. «¿Por qué?». Ella se frotó la sien, su mente funcionaba a toda velocidad. «Las visiones, la carne recuerda significa que alguna parte de él sigue atrapada aquí, que no puede manifestarse del todo en nuestro mundo sin una conexión, sin algo que lo ancle. Y esa conexión éramos nosotros». El peso de la verdad nos golpeó a todos al mismo tiempo. La marca no solo nos estaba transformando, estaba usándonos como puertas, como conductos para traer algo que nunca debió existir en nuestra realidad, pero ahora la habíamos roto, habíamos cerrado esas puertas, y el profeta estaba furioso. Un rugido gutural emergió del interior del templo, algo más que un sonido, una vibración en el aire que hizo que nuestros huesos dolieran. Di un paso hacia atrás instintivamente, pero entonces vi la expresión de la arqueóloga, su piel estaba pálida, sus ojos muy abiertos como si acabara de comprender algo aún peor. Nosotros no éramos los únicos. Tragó saliva, su voz apenas se escuchó. La Fundación Némesis sabían lo que estaban haciendo. El impacto de sus palabras nos dejó congelados, pero en el fondo, algo dentro de mí ya lo sospechaba. No era posible que una organización como la Fundación hubiera enviado un equipo de exploración a una isla desconocida sin tener información previa. No era posible que esta expedición hubiera sido una simple misión de reconocimiento. Había demasiadas coincidencias, demasiadas omisiones en nuestro informe inicial, y ahora entendía por qué. Collins negó con la cabeza, su expresión de incredulidad y rabia. «No nos enviaron aquí sin advertirnos». Ella cerró los ojos por un instante, su cuerpo temblaba. «Nos enviaron aquí para ser la llave». La verdad era asfixiante. La Fundación no solo sabía de la existencia del profeta, habían estado buscándolo, habían estado esperando el momento exacto para desenterrarlo, y nosotros habíamos sido el sacrificio necesario para traerlo de vuelta, pero algo había salido mal. Tal vez no habían pensado que el profeta nos hablaría, que nos haría recordar, que nos mostraría fragmentos de lo que realmente era, y por eso, ahora que nos habíamos resistido, estaba intentando recuperar el control. «Si la Fundación sabía esto, ¿quién más está involucrado?», preguntó Harris, pero antes de que alguien pudiera responder, una figura emergió de la entrada del templo. Era humano, o al menos, lo había sido.
Su piel era pálida y estirada, su cráneo estaba alargado, con grietas que latían como si algo dentro de él intentara salir, sus ojos eran pozos oscuros de absoluta ausencia, sus brazos eran demasiado largos, su torso demasiado delgado, y cuando habló, su voz sonó en nuestras mentes como un eco de algo olvidado. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. No debieron resistirse. Lenz disparó. La bala impactó en su pecho, pero el ser ni siquiera reaccionó, simplemente inclinó la cabeza con una lentitud antinatural, y entonces, sus facciones cambiaron, su rostro se distorsionó y por un instante vi algo estremecedor, su expresión era familiar, sus ojos, su boca, su mandíbula. El geólogo dejó escapar un grito ahogado. Ese es el Dr. Harker. Me costó un segundo reconocer el nombre, pero cuando lo hice, no podía creérmelo, había sido parte del primer equipo de exploración de Némesis, el equipo que nunca regresó, el equipo que la Fundación declaró como desaparecido y ahora estaba aquí, transformado, convertido en algo que no era humano ni completamente otra cosa. La arqueóloga se llevó una mano a la boca, su respiración entrecortada. La isla los tomó. El ser que alguna vez había sido Harker dio un paso adelante, su cuerpo se movía con una fluidez imposible, su voz sonaba como un eco lejano, como una memoria que no nos pertenecía. Ustedes también lo harán. El suelo se quebró bajo nuestros pies en un estallido de polvo y piedra mientras el rugido del templo se elevaba a un volumen imposible, el aire vibraba como si el mismo mundo estuviera protestando por nuestra presencia, un sonido gutural, primitivo, que no venía de ningún ser físico sino de algo mucho más profundo, algo que había estado esperando este momento durante siglos, tal vez milenios. El cuerpo distorsionado del doctor se sacudió como una marioneta sin hilos, su piel palpitaba con un ritmo enfermizo, como si algo dentro de él estuviera latiendo en sincronía con el templo. Nos observaba con esa mirada vacía, sin ojos, sin expresión, pero con la certeza de que comprendía lo que éramos, lo que habíamos hecho, y lo que estábamos destinados a ser. Mi compañero volvió a disparar, pero esta vez apuntó a la cabeza, la bala impactó con un chasquido seco, y por un momento pensé que habíamos acabado con él, pero en lugar de caer, su cuerpo se convulsionó en espasmos irregulares. Su cráneo se abrió con un crujido grotesco como una flor marchita desdoblándose y de su interior emergieron filamentos oscuros, largos y delgados como raíces vivientes que se enroscaron sobre sí mismos antes de lanzarse hacia nosotros con una velocidad espeluznante. Apenas tuve tiempo de esquivar cuando una de esas cosas se estrelló contra el suelo donde había estado parado un segundo antes, perforando la roca como si fuera barro. El geólogo no tuvo tanta suerte y un filamento lo alcanzó en la pierna, atravesándola como un arpón. Su grito de dolor se perdió entre el estruendo del derrumbe. Él forcejeaba con desesperación, su rostro pálido por el dolor, sus dedos arañaban el suelo tratando de arrastrarse lejos, pero la cosa lo jalaba lentamente hacia el templo. Moreno se acercó con su cuchillo en mano, su rostro endurecido por la determinación. Sin dudarlo, hundió la hoja en el filamento que lo sujetaba y lo retorció con todas sus fuerzas. El corte no fue limpio, pero funcionó. La extremidad se contrajo como un gusano seccionado, liberándolo en un espasmo violento. Lo agarré de los brazos y lo arrastré hacia atrás mientras los demás cubrían la retirada. Harker, o lo que quedaba de él, emitió un sonido que no era un grito ni un rugido, sino algo más parecido a un eco distante, como si estuviera llamando a algo que aún no podíamos ver. «Tenemos que movernos», gritó mi compañero mientras retrocedíamos hacia la jungla. Pero antes de que pudiéramos reagruparnos, el suelo volvió a estremecerse y una grieta se abrió bajo nuestros pies. La tierra se tragó los restos de las ruinas en un remolino de polvo y oscuridad, y de las profundidades emergió algo más. Al principio, no supe qué estaba viendo. Era grande, demasiado grande, una forma imposible que parecía plegarse y desplegarse sobre sí misma mientras se arrastraba fuera del abismo. Su piel era translúcida, con venas gruesas que pulsaban con un brillo enfermizo. Su rostro no era un rostro en absoluto, sino una amalgama de fracturas que vibraban como si estuviera respirando a través de ellas. De su espalda emergían filamentos similares a los de Harker pero mucho más largos, retorcidos como serpientes hambrientas que buscaban algo a lo que aferrarse, y su sola presencia nos hizo sentir algo que nunca antes había experimentado. No era miedo, no era pánico, era reconocimiento, porque de alguna forma, sabíamos que era aquello. El guardián. No lo llamábamos así porque entendíamos su propósito,
sino porque la palabra se formó en nuestras mentes sin que nadie la pronunciara, un nombre ajeno, ancestral, algo que había sido diseñado para proteger algo aún peor, algo que nosotros, sin saberlo, habíamos liberado. El profeta no estaba solo. Había algo más aquí, algo que había estado luchando por contenerlo durante siglos, y ahora, después de nuestra interferencia, ese equilibrio se había roto. El doctor se movió con una rapidez imposible, lanzándose directamente hacia la criatura, los filamentos de su espalda se expandieron como espinas antes de clavarse en la carne translúcida del guardián, un líquido oscuro brotó de la herida y la criatura dejó escapar un sonido que no fue un grito sino un murmullo inhumano, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo desde un lugar muy lejano, pero el guardián no se quedó inmóvil, con un movimiento casi perezoso, alzó uno de sus filamentos y lo dejó caer sobre Harker con un golpe que partió su cuerpo en dos, la parte superior de su torso se desplomó al suelo, retorciéndose mientras los filamentos de su cráneo se agitaban frenéticamente en el aire antes de quedar inmóviles. Por un momento, nadie se movió. Nos quedamos observando mientras el guardián giraba lentamente su cabeza fragmentada hacia nosotros, no tenía ojos, pero sabíamos que nos veía, sentíamos su atención, su peso, su juicio. Y entonces, habló. El equilibrio ha sido roto. Sabíamos que habíamos cometido un error, y que estábamos atrapados en algo más grande que nosotros. Sabíamos que no éramos los protagonistas de esta historia, sino apenas una nota al margen de algo que había comenzado mucho antes de que la humanidad existiera. La tierra volvió a estremecerse y el guardián comenzó a moverse, su cuerpo translúcido se plegaba y desplegaba con cada paso, avanzando lentamente hacia el templo, como si supiera que tenía que terminar algo que nosotros habíamos interrumpido. La jungla rugió a su paso, los árboles se inclinaron como si reconocieran su autoridad, y por un momento, sentimos que la isla misma contenía la respiración. Lenz se giró hacia nosotros, su rostro cubierto de sudor. Nos vamos ahora. Corrimos sin detenernos, sin mirar atrás, sin pensar en lo que habíamos visto ni en lo que habíamos hecho, la jungla se abría y se cerraba a nuestro paso como un ser vivo, sus ramas se enredaban unas con otras, las raíces parecían moverse apenas justo antes de que pisáramos, el suelo temblaba con cada paso, como si la isla estuviera reconfigurándose a nuestro alrededor, intentando tragarnos antes de que pudiéramos escapar. Collins apenas podía sostenerse en pie, su herida en la pierna lo hacía cojear y cada paso era un tormento, pero no se quejaba, sabía que, si nos deteníamos, aunque fuera un segundo, no volveríamos a movernos. El guardián había vuelto al templo, su presencia no se sentía con la misma intensidad de antes, pero sabíamos que no habíamos sido olvidados, sabíamos que seguíamos marcados, que de alguna manera aún formábamos parte de esta historia, aunque ya no quisiéramos serlo, lo que fuera que había intentado contener al profeta se estaba debilitando y la isla lo sabía, cada grieta en la tierra, cada murmullo en la selva, cada sombra que se movía era una prueba de que el equilibrio que habíamos alterado no podía sostenerse por mucho más tiempo. Entonces escuchamos un latido. Uno solo. Tan fuerte que lo sentí más que lo escuché, sonó en mi pecho, vibró en mis huesos, hizo que mi visión se nublara por un instante, la selva pareció contener la respiración, los murmullos se detuvieron, la brisa caliente desapareció, y por un segundo, un solo segundo, todo quedó en completo silencio. Y luego, la isla se quebró. Un trueno retumbó sobre nuestras cabezas, pero no venía del cielo, venía del suelo, la tierra se partió en fracturas irregulares que se extendieron en todas direcciones, la vegetación se abrió en grietas profundas, árboles enteros se inclinaron y cayeron como si sus raíces hubieran sido cortadas de golpe, el suelo bajo nuestros pies se desplomó y todo se convirtió en un caos de rocas cayendo, ramas partiéndose y cuerpos rodando por una pendiente de lodo y piedra. Me golpeé contra algo duro, mi costado estalló en dolor, pero no tuve tiempo de preocuparme. Collins rodó a mi lado, su grito ahogado se perdió en el estruendo del derrumbe, Moreno cayó de espaldas y desapareció en la oscuridad por un instante antes de que lograra aferrarse a una raíz sobresaliente, Lenz intentó agarrarse de algo, pero el suelo bajo él se deslizó como arena movediza y lo vi desaparecer entre la maleza sin poder hacer nada. Caímos. No sé cuánto tiempo, ni la distancia. Solo sé que cuando el mundo dejó de girar, ya no estábamos en la selva.
nos encontramos en un espacio abierto, una extensión de tierra negra y húmeda que se extendía hasta donde la bruma lo permitía. El cielo sobre nosotros no tenía estrellas, solo un resplandor rojizo y pulsante que latía al mismo ritmo que el temblor en la isla. El aire era pesado, difícil de respirar, como si estuviéramos inhalando algo más que oxígeno. Me incorporé con dificultad, buscando a los demás con la mirada. Estaban a unos metros. Giré la cabeza. Y lo vi. El mar. Pero no era un mar como los que conocíamos, no era agua lo que se extendía frente a nosotros, era algo más espeso, más oscuro, una masa líquida que no reflejaba luz, que no tenía olas, que parecía estar viva, pulsaba con un ritmo irregular, como si respirara, como si esperara. Y en su centro, algo emergía. Al principio solo fueron siluetas, sombras amorfas que se deslizaban bajo la superficie, pero luego comenzaron a elevarse, a tomar forma, figuras alargadas, de extremidades delgadas y rostros fracturados, idénticas a las que habíamos visto en los grabados del templo, idénticas a la estatua que había desaparecido, idénticas al profeta. Uno de ellos se acercó a la orilla deslizándose. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la cabeza y nos miró. Moreno era la única que parecía comprender completamente lo que estaba ocurriendo, su expresión no era de miedo, ni de confusión, sino de resignación, de aceptación. Una de las figuras dio un paso en la orilla, su carne gelatinosa se contrajo y expandió con cada movimiento, sus extremidades eran demasiado largas, sus manos terminaban en dedos finos como filamentos, su cráneo palpitaba en pequeñas vibraciones rítmicas, se quedó inmóvil frente a nosotros y en nuestras mentes sonó su voz, con un pensamiento que no nos pertenecía. La carne ha recordado. La arqueóloga cerró los ojos por un instante, respiró hondo y cuando volvió a abrirlos, su expresión era diferente, más serena, más clara. El templo es la clave. El geólogo dejó escapar una risa amarga. ¿Quieres que volvamos allí? No tenemos opción, respondió ella. No podemos detener al profeta, no podemos destruirlo, pero podemos encerrarlo de nuevo, podemos sellarlo. El guardián no era un ser, era un mecanismo, una pieza del ritual que lo contenía. Lo que sea que esté ocurriendo ahora está pasando porque rompimos ese equilibrio, porque abrimos una puerta que nunca debió abrirse. Comenzamos a andar de vuelta al templo. La selva se había transformado, los árboles eran más altos, más retorcidos, sus raíces se alzaban como costillas de un cadáver enterrado, las sombras se movían con vida propia, las grietas en la tierra emanaban un vapor rojizo que olía a algo metálico. Cada paso que dábamos hacía que el suelo latiera como si estuviéramos sobre el cuerpo de una bestia dormida. El templo se alzaba ante nosotros, más grande, más oscuro, más antiguo de lo que recordábamos, su entrada parecía respirar, las figuras talladas en sus muros habían cambiado, sus formas se retorcían en posiciones diferentes, como si hubieran estado esperando por nuestra llegada. Nos detuvimos en la entrada, aún sentíamos el peso de la isla dentro de nosotros, la certeza de que no éramos los mismos que habían llegado aquí. ¿Cómo cerramos la puerta?, pregunté. Moreno avanzó con pasos firmes, sus dedos recorrieron la piedra negra como si pudiera leer los grabados con el tacto, sus labios se movieron en silencio, formando palabras en el idioma de los primeros adoradores, el lenguaje del profeta. De repente, y sin darnos tiempo a reaccionar, corrió hacia el interior del templo. Corrimos tras ella sin pensarlo, sin procesarlo, sin darnos tiempo a aceptar que quizás ya no había vuelta atrás. Cuando cruzamos la entrada, supimos que ya no estábamos en el mismo lugar. El templo ya no era solo piedra y ruinas antiguas, las paredes vibraban con un brillo oscuro, las inscripciones talladas en la roca se movían, los símbolos cambiaban de posición como si tuvieran vida, no había una fuente de luz visible, pero podíamos ver con claridad, el espacio era mayor, más profundo, más vasto de lo que debería ser. Y en el centro, la arqueóloga estaba de pie. Su cuerpo temblaba, pero su expresión era firme, su mirada estaba fija en la estructura frente a ella, un monolito de piedra negra que pulsaba con el mismo ritmo que el latido de la isla, sus dedos se movían con precisión, trazando líneas en la superficie del altar, hablaba en el idioma de los primeros adoradores, su voz sonaba con una cadencia hipnótica, no era un rezo, era una orden, una sentencia. El profeta lo sabía.
El rugido que nos había perseguido desde la selva se convirtió en un alarido desgarrador que reverberó en las paredes del templo. La realidad misma se dobló a nuestro alrededor cuando la forma que habíamos visto en el mar comenzó a emerger dentro de la sala. Y estaba enojado. Su cuerpo no tenía una forma fija, se alargaba y se contraía en oleadas, su piel translúcida reflejaba imágenes distorsionadas de cosas que no debíamos recordar, rostros que no eran nuestros, lugares que nunca habíamos visto pero que de alguna manera reconocíamos, sus extremidades se retorcían en ángulos imposibles, sus cráneos fracturados se abrían y cerraban con un crujido húmedo. La carne no debe olvidar. La voz golpeó nuestras mentes como un estallido de 1000 pensamientos al mismo tiempo, imágenes de civilizaciones antiguas consumidas por su presencia, de mundos enteros que se habían arrodillado ante él, de aquellos que habían tratado de encerrarlo antes y habían fallado, de lo que ocurriría si permitíamos que su voluntad se filtrara en nuestra realidad. Sus filamentos se dispararon en todas direcciones, Lenz y Harris rodaron hacia los lados justo a tiempo para evitar ser atravesados. Collins cayó al suelo con un grito ahogado cuando una de las extremidades lo golpeó en el pecho. Yo levanté mi rifle y disparé sin pensar, la bala atravesó la carne translúcida del profeta y no dejó ninguna herida, no había reacción, no era un ser al que pudiéramos dañar con armas humanas. Mi compañero disparó una ráfaga completa sin resultado, las balas desaparecían en su cuerpo como si nunca hubieran existido. Moreno gritó algo en el idioma antiguo y el altar respondió, el monolito negro vibró con una energía palpable, comenzaron a formarse grietas en su superficie, no porque se estuviera destruyendo, sino porque se estaba reconfigurando, la puerta estaba volviendo a cerrarse, la jaula se estaba reforzando, la prisión estaba volviendo a su estado original. La arqueóloga gritó una última palabra y el altar se cerró de golpe. El templo tembló, las paredes se fracturaron, el profeta rugió con una voz que no era sonido sino agonía pura, su cuerpo se contrajo, sus extremidades se retorcieron, su forma se disolvió en una marea de sombras que fueron absorbidas por las paredes del templo, el latido de la isla se aceleró hasta que todo fue un solo estruendo incontrolable y luego, silencio. La realidad se estabilizó. El templo dejó de moverse. El altar quedó intacto. Moreno cayó de rodillas, su cuerpo temblaba, su piel estaba pálida, sus labios se movían, pero no emitían sonido. Nos acercamos lentamente, ella levantó la vista y nos miró con unos ojos que ya no eran los mismos, con una expresión que no era completamente humana. Está cerrado, dijo. Y entonces la isla comenzó a hundirse, las grietas en la tierra se expandieron en todas direcciones, devorando la vegetación, tragándose los restos de antiguas estructuras que habían permanecido ocultas por siglos, la selva se inclinó sobre sí misma, los árboles se partieron en ángulos imposibles y el aire se llenó con un estruendo ensordecedor, el océano rugió con fuerza, las olas golpearon la costa con una furia desconocida, la realidad misma parecía derrumbarse. Tenemos que salir de aquí, dije. Corrimos. Los árboles caían como gigantes derrotados, el suelo se derrumbaba en oleadas, el océano se tragaba la costa y avanzaba con una voracidad imposible, la isla estaba desapareciendo. Nos movimos por instinto, con la desesperación de quienes saben que cada segundo cuenta. El helicóptero seguía en la playa. El fuselaje estaba cubierto de enredaderas que no habían estado allí antes, como si la isla intentara aferrarse a él, su estructura estaba inclinada sobre un lado, golpeada por los temblores y el viento huracanado que ahora azotaba la zona. Harris corrió hacia la cabina, sus dedos volaron sobre los controles mientras murmuraba maldiciones entre dientes. Lenz subió detrás de él, revisando la munición en su rifle, aunque ya sabía que no le serviría de nada. Collins se desplomó en un asiento, su rostro pálido y cubierto de sudor. Moreno seguía sin reaccionar del todo, su mirada perdida en el horizonte donde el mar negro se tragaba los restos de la isla. El piloto golpeó el tablero con el puño. El rotor gimió en protesta, intentó encender el motor 2 veces antes de que un sonido agudo nos perforara los oídos. El agua subía rápidamente, la línea de la costa desaparecía bajo una ola monstruosa que se alzaba como una muralla líquida, la jungla ya no existía, el templo había sido tragado por la tierra y lo único que quedaba era el helicóptero, una mancha insignificante en medio de un cataclismo imposible. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. El motor por fin rugió. El helicóptero se elevó justo cuando la ola cayó sobre la playa.
Sentí el impacto del agua bajo nosotros, el fuselaje tembló con violencia y por un instante pensé que no lo lograríamos, que seríamos arrastrados junto con la isla, pero Harris gritó algo ininteligible y forzó los controles hasta que comenzamos a ganar altura, las ráfagas de viento nos sacudían como un juguete frágil, la tormenta rugía alrededor de nosotros y el resplandor rojizo en el cielo comenzó a apagarse, como si la misma energía que había alimentado el profeta estuviera disipándose con isla. Miré por la ventana. No quedaba nada. Solo agua. El helicóptero avanzó sobre el océano en completo silencio, el motor zumbaba con un ritmo constante, el interior de la cabina estaba iluminado por la tenue luz de los controles. La arqueóloga fue la primera en hablar. Nos están esperando. Lo dijo en voz baja, pero todos la escuchamos. Mi compañero giró la cabeza lentamente hacia ella, su expresión tensa, como si no quisiera preguntar lo obvio. ¿Quién? Ella no apartó la vista de la ventanilla. Némesis. El silencio se volvió aún más pesado, sabíamos que tenía razón, la fundación no nos había enviado a la isla sin saber lo que había allí, no nos habían mandado simplemente a explorar, éramos parte de un plan más grande, un plan del que nunca habíamos sido conscientes, y ahora que habíamos regresado, con conocimiento que no deberíamos tener, con recuerdos que nadie más poseía, no podíamos simplemente desaparecer, no podíamos simplemente volver a nuestras vidas. El piloto maldijo en voz baja y golpeó el panel de instrumentos con el puño. Maldita sea si lo sabían, si sabían lo que había en esa isla, ¿por qué nos dejaron venir? Ella parpadeó lentamente, como si aún estuviera procesando la respuesta. Porque querían que lo viéramos. Eso no tiene sentido, dijo él. Ella apartó la mirada de la ventanilla y nos observó a todos con una expresión que nunca antes le habíamos visto, algo en ella había cambiado, algo profundo, su voz era más pausada, más firme, como si ya supiera lo que iba a pasar, como si ya hubiera aceptado su destino. No querían pruebas, querían testigos. La idea me golpeó con una claridad brutal. Némesis nunca había esperado que volviéramos con datos científicos, con muestras físicas, con registros, pero nosotros éramos la evidencia viva de lo que había ocurrido, nosotros llevábamos la historia en nuestra carne, en nuestras mentes, en nuestros sueños, éramos las únicas pruebas que quedaban. El helicóptero tocó la superficie metálica de la plataforma. Nos escoltaron por un pasillo metálico iluminado con luces blancas que parpadeaban en un ritmo irregular. Nos separaron en habitaciones individuales, pequeñas celdas disfrazadas de salas de interrogatorio, sin relojes, sin ventanas. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que la puerta se abriera. Un hombre entró con expresión serena, su traje impecable, su postura relajada pero calculada, dejó un expediente sobre la mesa y se sentó frente a mí sin decir nada, cruzó las manos sobre el escritorio y me observó con la mirada de alguien que ya conocía todas las respuestas, pero disfrutaba ver cuánto estabas dispuesto a contar. Fuiste parte del equipo de exploración enviado a la isla emergida en el Pacífico, la misión tenía un objetivo simple, reconocimiento geológico y arqueológico, pero algo salió mal. Háblame del profeta. Mi piel se erizó con esas palabras. No era un dios ni un espíritu, ni una criatura como las que conocemos, era una idea, una presencia que existía antes de la humanidad, que fue contenida, encerrada hasta que la despertamos. El hombre no mostró ninguna reacción, solo pasó otra página del expediente. ¿Y el guardián? Un escalofrío recorrió mi espalda. Era la barrera el mecanismo que lo mantenía encerrado, no sé si era un ser o algo creado para esa función, pero estaba allí para evitar que el profeta regresara. El hombre cerró el expediente con un golpe seco. Salió de la habitación y la puerta se cerró con un sonido metálico. Los días en la instalación se desvanecieron en una monotonía insoportable, no había relojes, no había ventanas, no había forma de medir el tiempo, los ciclos de sueño eran irregulares, el cansancio se acumulaba como un veneno en la mente, las luces se encendían y apagaban sin un patrón discernible, la comida llegaba en horarios aleatorios, los interrogatorios continuaban sin descanso, cada sesión se repetía con la misma frialdad mecánica, las mismas preguntas formuladas de distintas maneras. Pero las respuestas no cambiaban, cada uno de nosotros contaba la misma historia, pero sabíamos que Némesis no buscaba la verdad ya la conocían, lo que querían era algo más.
Nosotros éramos el experimento ahora. Nos hacían análisis constantes, revisaban nuestras reacciones, monitorizaban nuestras funciones vitales, escaneaban nuestras mentes con máquinas de tecnología que no reconocíamos, buscaban algo en nosotros. Collins fue el primero en desaparecer, una noche simplemente no estaba en su habitación, Harris fue el siguiente, 2 días después, o tal vez fueron semanas, el tiempo se había convertido en un concepto inútil dentro de la instalación, una mañana nos despertamos y su habitación estaba vacía. Hasta que llegó el día en que solo quedé yo. Lenz no estaba en su habitación esa mañana. Por primera vez desde que llegamos, la puerta de mi celda estaba abierta. Me incorporé lentamente, asomé la cabeza por el pasillo, vacío, sin guardias, avancé con cautela. Seguí caminando hasta la sala de interrogatorios, la puerta estaba entreabierta, dentro, el mismo hombre de los interrogatorios estaba sentado frente a un monitor, no dio señal de haber notado mi presencia. Entonces vi la pantalla. Era un mapa del Océano Pacífico, imágenes satelitales con coordenadas específicas, registros de actividad anómala, datos de fluctuaciones en el campo magnético, y en el centro de toda la isla. Había regresado. Miré al hombre, su piel estaba pálida, su postura demasiado rígida, caminé alrededor de la mesa y entonces lo vi con claridad, había fallecido. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, su boca ligeramente separada, su piel sin color, como si algo lo hubiera vaciado por dentro. Avancé hasta la sala de control principal, un ventanal daba hacia el exterior, hacia la plataforma flotante y el océano, la vista era despejada, pero algo en el agua llamó mi atención, algo en la distancia, algo que no debería estar ahí. La isla estaba regresando. Pero no era la misma. El monitor detrás de mí parpadeó una última vez antes de apagarse, pero en la pantalla quedó un solo mensaje, una línea de texto repetida una y otra vez en una fuente parpadeante. El profeta vive. El zumbido en el aire se intensificó. Y la carne recuerda. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.